No. Hay una diferencia entre conquistar un lugar y colonizar un lugar. Son dos cosas diferentes, son dos. Ok, ¿cuál es la diferencia? Generalmente el colonialismo implica una metrópoli. No. Colonizar algo es cuando impones tus creencias a la gente. ¿Qué es lo que hicieron los musulmanes? Esto fue absolutamente increíble. Una multitud entera de musulmanes fue completamente destruida por este conservador. Échale un vistazo. En la ley islámica seguimos la ley del país. Lo que significa que en cualquier país en el que vivas, tienes que seguir las leyes. Soy musulmán, quiero 4 esposas, pero no es posible en Estados Unidos, ¿sabes? Porque legalmente solo puedes tener una. Así que... ¿Leyes? Si las leyes dijeran que no puedes ser musulmán, ¿tú seguirías eso? ¿Perdón? Si la ley dijera que no puedes ser musulmán, ¿tú seguirías eso? Sí, bueno, no seguiríamos eso, pero esa no es la ley en Estados Unidos. Y estamos hablando de Estados Unidos. Correcto. Pero si fuera la ley, hipotéticamente, estás diciendo que la doctrina del Islam es seguir las leyes del país, sean cuales sean. Si las leyes del país dicen que no puedes ser musulmán, te conviertes. No, te irías del país. Tienes que vivir en un lugar que te permita ser musulmán. Está bien. Como musulmán, eso es lo más importante. Estados Unidos no te permite practicar el Islam en su totalidad. Sí lo permite. Por eso, los musulmanes viven aquí y practican el Islam. No lo permite. Hay mezquitas por todos lados aquí, quizá quieras ir a una. Practicamos el Islam con mucha libertad. Alhamdulillah. Sí, te puedo citar, por ejemplo, Corán, capítulo 4, versículo 34. En cuanto a aquellas mujeres de quienes teman desobediencia, amonéstenlas, apártense de ellas en la cama y golpéenlas. No puedes golpear a las mujeres en este país. El Corán también dice que si una mujer, los hadices dicen que si una mujer se niega a dormir con un hombre, si él la llama a la cama y ella no va y él duerme enojado esa noche, él debe castigarla golpeándola. Los musulmanes siguen la ley del país. Bien, pero acabas de decir que no siguen la ley del país porque si la ley del país fuera... Bueno, no he terminado. Ya sé, mala traducción, bla, bla, bla. Sí, lo sé, está bien. ¿Eso crees? Sí, mala traducción, eso es lo que siempre dicen. Fue mala traducción que Muhammad se casara con una niña de 6 años, pero ¿cuál era la pregunta? Perdón. Quiero preguntarte sobre ese versículo que acabas de mencionar sobre la persecución y matar gente. Matar gente en el acto que acabas de mencionar. ¿Cuál versículo era sobre los infieles? Sí, déjame leerlo. Es la Sura Muhammad, capítulo 47, verso 4. Así que cuando te encuentres con aquellos que no creen, golpéalos en el cuello hasta haberlos masacrado. También hay muchos otros. Está bien. ¿Has leído los versículos que rodean ese? Leí todo el verso, sí. ¿Has leído todo el verso? Sí, ¿y eso qué? Entonces... ¿Entiendes el contexto histórico, lo que estaba pasando en ese momento cuando se reveló este verso? A lo largo de su vida, el Corán fue revelado en ciertos momentos, en ciertos eventos, después de ciertas guerras, después de ciertas rebeliones, el Corán fue revelado. Cada sura, cada capítulo fue revelado porque algo acababa de suceder. Cuando se reveló ese verso, los judíos acababan de traicionar a los musulmanes y matar a algunos de ellos y traicionaron su tratado de guerra y se les dijo que los mataran cuando los encontraran, a los que los traicionaron por ese tratado. Correcto, pero no dice que mates a las personas que traicionaron el tratado. Dice que donde quiera que encuentres a un incrédulo, golpéalo en el cuello y mátalo. Bien, eso es como ser los eruditos. Eso es como cuando la gente interpreta la historia. Eso es como la historia. Respuesta a la violación de tratados. Los hadices también dicen, hadices calificados como sahih, que el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos, matando a los judíos. Y los judíos se esconderán detrás de piedras y árboles, y las piedras y los árboles dirán, musulmanes, hay un judío detrás de mí, vengan y mátenlo. ¿Sabes lo que es una profecía? El día del juicio no puede llegar. ¿Sabes lo que es una profecía? No es una profecía. Lo que está diciendo es que no puedes llegar al día del juicio hasta que luches contra los judíos y mates a los judíos. Sé que no es una profecía porque está diciendo que debes hacer esto antes. ¿Has estudiado historia islámica? ¿Sabes por qué se reveló ese versículo y qué significa ese versículo? El versículo dice que el día del juicio no puede llegar hasta que los judíos sean asesinados por los musulmanes. Y de hecho, este mismo hadiz se cita en el artículo 7 de la Carta de Hamás de 1988. Es su justificación para luchar y matar judíos en Israel. Hamás es Islam. Son el movimiento de resistencia islámica. Así es como se llaman. Está bien, no hay problema. Y te agradezco que no apoyes a Hamás. Entonces, ¿no apoyas a las personas que luchan contra la opresión? No apoyo a las personas que matan a otras porque no están de acuerdo con ellas. Entonces, los musulmanes matan a los judíos porque no están de acuerdo con ellos. Dicen que el día del juicio no puede llegar hasta que maten a todos los judíos. ¿Por qué los judíos matan a los musulmanes? ¿Por qué crees, Jesús? Bueno, los judíos matan a los musulmanes porque los musulmanes matan a los judíos primero. Está bien, ¿sabes desde hace cuánto tiempo? ¿Sabes hasta dónde se remonta la guerra de Palestina? Lo siento. ¿Sabes bien desde cuándo han estado luchando los palestinos contra los judíos?
¿Cuántos años tiene la guerra entre palestinos y judíos? ¿Cuántos años tiene esa guerra? Bueno, yo no lo llamaría una guerra entre judíos y palestinos. Yo lo llamaría una guerra entre judíos y árabes porque Palestina nunca ha existido. Pero empezó en el 48. Entonces, ¿cuántos años tiene Israel? Israel, el Estado moderno, fue fundado en 1948. ¿Cuántos años tiene Palestina? 0. Entonces, ¿cuál fue el final de la guerra? Nunca ha existido. Lo más cerca que ha estado de existir fue en 1994, cuando se firmó el Acuerdo de Oslo. Espera. Estabas hablando de unicornios volando y por alguna razón una tierra puede aparecer así nada más. Espera, ¿pero ustedes creen eso? Esa tierra donde viven los palestinos, ¿dónde estaba antes y cómo se llamaba antes de Israel? Antes de Israel se llamaba el Imperio Otomano. Entonces se llamaba Imperio Otomano hasta 1948. Bueno, fue el Imperio Otomano, luego fue el Imperio Británico, así que... Las personas allí que se llaman a sí mismas palestinas, que tienen abuelas y abuelos que se remontan a cientos de años. Entonces, ¿por qué se les llama palestinos? Bueno, ellos solo están ahí porque lo conquistaron, ¿verdad? Los árabes no son de Palestina ni de Israel, son de la península arábiga. Está en el nombre, y se expandieron. Conquistaron en el siglo VII toda la región de Medio Oriente y el norte de África. ¿Sabes de lo que estoy hablando? El Imperio Otomano también conquistó esa zona. Antes de eso, el Imperio Otomano. Sí, los turcos otomanos, turcos que practicaban el Islam. El Imperio Otomano es más joven. ¿Qué religión practicaban? El Imperio Otomano, Islam. Queda demostrado. El Imperio Otomano es más joven que Palestina. Palestina existe desde hace mucho tiempo. El Imperio Otomano fue fundado después de la muerte del profeta Muhammad. La paz sea con él. Está bien, hablas árabe. ¿Existe la letra P en el idioma árabe? ¿Existe el sonido P en el idioma árabe? Decimos quedarse dormido. Sí, tienes razón, que es una leyenda más reciente, así que vamos a ver la etimología. Vamos a ver la etimología de la palabra Palestina. No. Vamos a ver el derivado. Vamos a ver la etimología de la palabra Palestina. Bien, ¿sabes de dónde viene la palabra? No. Entonces los griegos la llamaron Filistia. Bien, ¿por qué la llamaron Filistia? No he terminado, déjame continuar. Sígueme la corriente un segundo. La llamaron Filistia, porque los filisteos, que eran pueblos del Egeo, venían de Grecia, llegaron y conquistaron una pequeña porción de lo que en ese entonces era Israel, entre Tel Aviv y Gaza en la actualidad, ¿verdad? Así que se establecieron en esa zona, ¿de acuerdo? Eran los enemigos jurados de los judíos, estaban en conflicto constante, no eran musulmanes, no eran árabes, eran griegos del Egeo, venían de Creta, ¿de acuerdo? Así que se establecieron ahí. Luego llegaron los romanos. En el año 136 después de Cristo ocurre la revuelta de Bar Kokhba, donde Bar Kokhba se rebela contra el Imperio Romano, que él considera que está oprimiendo a los judíos. Pierden. Los romanos saquean Jerusalén y destruyen el templo, ¿de acuerdo? Estamos en la misma página. Entonces, ¿qué hace Adriano, el emperador romano? Él renombra la región como Siria-Palestina, en honor a los asirios, que no eran árabes, y a los filisteos, que tampoco eran árabes. Ese no es el Imperio Otomano. Ese nombre se mantuvo. Entonces... Así que es un... Palestina es una adaptación en inglés de una adaptación romana, de una adaptación griega, de una antigua palabra hebrea. No es así, no tiene nada que ver con los árabes. Sí. Pero los judíos, el hebreo no lo era. ¿Sabes cuál era el verdadero idioma que hablaban los judíos en ese entonces? ¿Era hebreo? El hebreo es un idioma muy joven. Fueron conquistados muchas veces, así que a veces era hebreo. No hablábamos hebreo, y a veces era hebreo. Y a veces era griego. Nuestro arameo. Es árabe, no todo, incorrecto. El arameo viene del árabe. El árabe viene de árabe. Si lees la Biblia hebrea, hablemos de, por ejemplo... Los filisteos, eso es hebreo. Sí, después hablaron arameo. Pero estaban hablando hebreo. Y muchos de ellos siguieron hablando hebreo. ¿Sabes de dónde viene el arameo? El arameo se deriva del árabe. El árabe es la religión más antigua. ¿Y dónde se inventó el árabe? El árabe es la religión más antigua. ¿Dónde se inventó el árabe? ¿Quieres que lo haga? En la península arábiga. A cientos de millas de Israel. Lo conquistaron. Entonces, ¿el idioma no viaja? Estoy hablando inglés. No, sí, claro. Viaja cuando traes ejércitos y obligas a todos a convertirse. Sí, viaja. El inglés no empezó en América. Yo vivo en América y el inglés empezó en Inglaterra. La única razón por la que existen árabes en esa parte del mundo es porque los musulmanes la conquistaron. Está bien, cuéntame sobre la conquista musulmana de esa región. Sí, entonces en el siglo VII los árabes, bueno, lo que está mal con eso es que, primero que nada, conquistaron todo el Medio Oriente y el norte de África y obligaron a todos a convertirse. Ahí está tu primer problema. Bueno, ¿por qué ese es un problema? Cuéntame sobre eso. Bueno, ¿tú estás de acuerdo o no con el colonialismo? Sí, no estoy de acuerdo con eso. Está bien, entonces no estás de acuerdo con lo que hizo tu gente. No, hay una diferencia entre conquistar un lugar y colonizar un lugar. Son dos cosas diferentes, son dos. Está bien, ¿cuál es la diferencia? Generalmente el colonialismo implica una metrópoli. No, colonizar algo es cuando impones tus creencias a la gente.
¿Qué es lo que hicieron los musulmanes? ¿Está bien? Así que dime. Sí, nos obligaron a convertirse. Dame. No, espera, por favor, dame un ejemplo de cómo los musulmanes hicieron eso. Sí, les pusieron una espada en la garganta y les dijeron, debes convertirte en musulmán. Espera. Esto lo dice repetidamente el Corán. Nunca había escuchado eso antes. Primero, le ofreces a alguien convertirse en musulmán. Y si se niega, peleas y lo matas. Esto lo dice repetidamente el Corán. Dios mío. Eso suena a guerra. Eso suena como las leyes de la guerra en Estados Unidos. Espera, esto es exactamente lo que acabas de describir como colonialismo. No, no lo es. Quiero decir, eran las leyes de la guerra en la mayoría de las circunstancias. Yo diría que la mayoría de las veces las conversiones no ocurrieron bajo amenaza de violencia. Sin embargo, eran, ¿cuál es la palabra? ¿Dimíes? ¿Dimíes? Dimíes. Y tenían, por ejemplo, la yizia, tenían impuestos que debían pagar, tenían el pacto de Umar. Y no podían evangelizar. Espera. Un segundo. No podían evangelizar bajo el Islam. Tenían que pagar impuestos adicionales o un impuesto específico por no ser musulmanes. No podían mostrar crucifijos en público. Así que esa es la columna vertebral, así es como eran. ¿Conoces el concepto de yizia? Eso no. ¿Puedes explicarme el concepto de yizia en ese tiempo? Es un impuesto que se les cobra a los no creyentes. Las personas que vivían en las tierras conquistadas por los musulmanes no estaban obligadas a pelear en la guerra, no estaban obligadas a dar su dinero, así que no se les requería para esas cosas, ¿verdad? Simplemente los llamaban dimíes, ciudadanos de segunda clase, y los obligaban a pagar un impuesto. Los musulmanes estaban obligados a pelear en la guerra, tenían que defender su país sin importar qué. Los no musulmanes no estaban obligados. En lugar de esto, ellos podían disfrutar de la protección que recibían de los musulmanes que controlaban su tierra. Sí. Te conquistamos y ahora te estamos obligando a pagar impuestos adicionales, haciéndote un dhimmi, un ciudadano de segunda clase. Pero te estamos protegiendo. Están pagando impuestos adicionales por la protección que reciben porque no se les exige luchar. Esto es a lo que los cristianos tuvieron que acceder viviendo bajo el Islam. Bien, si no se les exige luchar, No construiremos en nuestras ciudades ni en sus alrededores ningún monasterio, iglesia, convento o celda de monje nuevos. Tampoco podemos repararlos. Aquellos que caigan en ruinas y estén situados en barrios musulmanes, no manifestaremos el pacto de Umar. Pacto de Umar. Este es un texto del siglo VI que se utilizó en países islámicos. Esto es lo que todos los cristianos en todo él, repite ese texto otra vez. No construiremos. Estos son los cristianos aceptando esto. No construiremos en nuestras ciudades ni en sus alrededores ningún monasterio, iglesia, convento o celda de monje nuevos. Tampoco repararemos ninguno que esté en ruinas o que se encuentre en barrios musulmanes. No manifestaremos nuestra religión públicamente ni invitaremos a nadie a ella. Eso va en contra del evangelismo. Aquí en East Plano, están tratando de construir lugares para musulmanes. No se les está permitiendo. ¿No es lo mismo? ¿A quién no se le está permitiendo construir mezquitas? El gobernador de Texas, no está permitiendo que los musulmanes construyan las suyas propias. ¿Puedes darme una referencia sobre eso? Puedes citar... ¿Qué es? El pacto de... Amigos, solo búscalo en Google. Solo búscalo en Google. ¿De acuerdo? De acuerdo. No vamos a hablar con todos por todos lados. ¿De acuerdo? Él ya lo citó. Está bien. Tengo una pregunta sobre los cruzados. Entonces ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿están de acuerdo con todo lo que los cristianos han hecho en la historia? No estamos de acuerdo. No. ¿Estás de acuerdo con todo lo que los cristianos han hecho en la historia? ¿Estás de acuerdo con las cruzadas? Estoy tratando de responder. Probablemente no estamos de acuerdo con todo lo que cualquier persona que se llame cristiana haya hecho, ¿verdad? Especialmente si no están siguiendo el cristianismo, lo cual ha sucedido. Sin duda, ¿verdad? Las cruzadas fueron en gran parte defensivas. Vin sabe un poco más sobre las cruzadas y los españoles. Dime cómo fueron defensivas. Mataron mujeres y niños. ¿Cómo fue eso defensivo? Los musulmanes estaban invadiendo tierras cristianas. La mayoría de lo que hoy se considera territorio musulmán antes era mayoritariamente cristiano. Y estaban en España. ¿Por qué los musulmanes gobernaban en España? Esa siempre fue tierra cristiana. O bueno, no siempre. Obviamente no siempre fue tierra cristiana, pero era tierra cristiana en la época antes de los musulmanes. El estudiante conservador en este video es Cam Higby, quien es increíble. Una nueva voz conservadora que va al campus para discutir, ya sabes, temas polémicos de política. Y realmente continuar el legado de Charlie Kirk de hablar con la gente e intentar encontrar puntos en común. Y les dio mucha batalla a estos musulmanes pro Hamas, obviamente impactando a mucha gente en línea. Estos videos obtienen cientos de millones de vistas en todas las redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube. Así que ya sabes, si vas a sacar algo de este video, ve a apoyar a Cam Higby y a Jewish Uncensored y la valiente gira que ha emprendido, tratando de discutir temas políticos con estudiantes de todo el país.
Él es muy pro-Israel, entiende la amenaza del Islam radical y, en general, representa la mayoría de los valores conservadores. Él no se ha convertido en este personaje de derecha woke que muchos en la derecha han adoptado con esta extraña obsesión con Israel. Él obviamente, ya sabes, es cristiano, pero en cambio defiende a Israel por ser una democracia. Y además creo que este fue realmente un momento en el que se cayó la máscara. Porque estos estudiantes son, de nuevo, estudiantes universitarios normales y comunes, que están defendiendo la pedofilia, que están defendiendo la barbarie de Hamas, que por alguna razón creen eso. En aquellos tiempos la gente era más madura y por lo tanto podías casarte con una niña de 6 años o de 9 años, según lo que elijas creer. Esto ha llegado demasiado lejos con el extremismo musulmán. Parece que hay una obsesión. Parece que hay una extraña apertura en el mundo islámico, en el sentido de que han aceptado a sus extremistas. Y me doy cuenta de que Occidente ignora por completo este extremismo que está surgiendo de los musulmanes occidentales, porque muchos en el mundo islámico en realidad se están reformando. Eso se ve en Arabia Saudita, incluso se ve en Qatar y en otros lugares. Pero por alguna razón, los musulmanes que están llegando a Occidente tienen una ideología muy radical y no tienen miedo de hablar abiertamente de lo que realmente creen. Y realmente creen que muchos de los principios fundamentales del Islam son completamente abiertos. Y realmente creen que el Islam debe entrar en cada hogar. Ellos creen que, por ejemplo, la resistencia está justificada porque son víctimas del colonialismo occidental del que han escuchado toda su vida y que en esencia ellos son una minoría. Ellos son los que están siendo oprimidos cuando en realidad no lo son. De hecho, están tratando de oprimir a otros e invadir. Y realmente la falta de rendición de cuentas por los principios fundamentales de la fe islámica, que son muy antidemocráticos y contrarios a la civilización occidental, son descarados al respecto. Incluso lo presumen abiertamente y dicen que superarán a Occidente en términos demográficos y en la cantidad de personas que literalmente traerán al mundo. Todo lo que puedo decir es que si Occidente no despierta pronto ante la amenaza que representa esta ideología, estaremos en serios problemas. Así que, de nuevo, mis respetos a Cam Higby por exponer esto al mundo y mostrar lo que estas personas realmente creen.